por estar con nosotros en el canal del Congreso. Continuamos llevando para ustedes los trabajos del Foro Seguridad Energética en México, este foro que es impulsado por el grupo parlamentario del PRD de esta Cámara de Senadores. Les invito a que se quede con nosotros en el canal del Congreso. Recuerden que también pueden seguirnos a través de nuestro portal de internet. Solo tienen que ingresar a www.canaldelcongreso.gov.mx. Bienvenidos. Sí, Richard Alfaro. Sí. Bien, está con nosotros Richard Alfaro, el doctor Miguel Ángel Laqué Madera, la doctora Xioli Pérez Campos. Gracias, bienvenidos. Y bueno, en un momento más se incorpora la doctora Ifigenia Martínez. Vamos a darle el uso de la palabra por el tiempo que anda ya muy apretado al doctor Miguel Ángel Laqué Madera, director del Instituto Tecnológico Campus Iztapalapa. Por favor, doctor. Bien. Ay, déjame ver. El doctor Miguel Ángel Laqué Madera es ingeniero electricista por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Tiene maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Es maestro en Administración Pública por la Universidad del Desarrollo de Puebla, director técnico del proyecto de generación de biogás y energía eléctrica a partir de la biomasa del nopal y del programa de generación de biogás con nopal para vehículos automotores en Zitácuaro, Michoacán. Ya ven, si hay cosas nuevas. Bien, actualmente director del Instituto Tecnológico de Iztapalapa del Tecnológico Nacional de México. Bienvenido, doctora Laqué Madera. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Señor senador Fósil, muchas gracias por la invitación. A mi tocayo Miguel Reyes, muchas gracias por reiterarme la invitación. Hace 2 años tuve la oportunidad de estar con ustedes y quiere decir que no le hice tan mal porque me volvieron a invitar. Así que, bueno, hoy vamos a empezar con lo siguiente. Hemos escuchado esta mañana disertaciones de gente muy preparada, de personas con capacidades académicas y con capacidades de investigación suficientes para que hoy nos dieran una cátedra, y la verdad muy reconocido por todas las intervenciones que se han dado. No deja uno de aprender, y hoy aprendí muchas cosas, sobre todo en el caso de la logística para la distribución de la energía, que eso es muy, muy importante. Se ha dado el debate de la seguridad nacional, el tema del fracking. Yo en lo personal, como aquí es un escenario plural, pues también externo mi temor en la implementación del fracking, debido a que la experiencia que hemos vivido en México nos muestra que no nos ha ido nada bien. Si ustedes revisan las tierras y los terrenos, los mares, los ríos y los lagos de Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Tabasco, están destruidos por donde ha pasado la actividad petrolera. ¿Por qué? Porque también la voracidad de las personas, de los grupos y de los consorcios que fueron invitados para trabajar en México, han saqueado y no les ha importado tampoco cómo dejan nuestros ecosistemas. Hay mucha destrucción de nuestros ecosistemas, de ahí mi duda real de por qué tenemos que tener mucho cuidado con el fracking. Porque el fracking tiene muchas cuestiones que aún en Estados Unidos hay dudas, hay muchos problemas sobre el fracking, y además México no tiene ninguna necesidad de meterse ahorita en el terreno del fracking, a menos que el Estado mexicano blinde totalmente el proceso. Si nos dan esa seguridad, pues encantados de la vida. También nos vamos por el fracking, porque como dijo uno de mis antecesores, pues hay que tener de todo, de todas las energías, y México es riquísimo en energías de todos los tipos, ¿no? Desde las energías fósiles, que durante un siglo le han dado también, ¿por qué no decirlo? Ahora se critica mucho de que Pemex es corrupción, que Pemex está acabado, pero también les quiero decir que las instituciones existentes actualmente no se hicieron por obra y gracia divina, sino que se hicieron porque había petróleo, porque había ingresos, porque había divisas, y por eso avanzamos. O sea, no todo es malo. Sí nos han dañado, nos han dejado muchas cosas, pero también las podemos reparar. Luego entonces, si México tiene un gran potencial en las energías renovables, ¿por qué no volteamos allá?
Estamos hablando que el porcentaje que se genera de energía eléctrica en la matriz energética de México es bajísimo, cuando esto puede ser revertido. Y hoy, esta mañana, y esto es de todos los días, ¿no?, vemos problemas que se dan en nuestro país, problemas que lo estamos viviendo todos los días. Antes, en la época ahí de los 70, se decía, ¿cuál es la política industrial? Pues la política industrial es que no hay política. Y en el tema energético, ¿cuál es la política energética? Aquí dice, refinería confronta a Secretaría de Hacienda, AMLO y CENER. ¿Qué nos está diciendo eso? Que no hay una política definida todavía en ese sentido. Estamos hablando de rehabilitar 6 refinerías que están trabajando un porcentaje muy bajo. Pero además se habla también de crear una nueva refinería que va a costar alrededor de $7,000 millones y estamos hablando de 150,000 millones de pesos. ¿Por qué no primero rehabilitar las que no están funcionando bien y después hacer una nueva refinería? Y estamos viendo que el mayor esfuerzo que se vaya a hacer en materia de refinerías no va a alcanzar ni siquiera la producción que en 1982 tuvo México en materia petrolera. En 1982, cuando yo presenté mi examen de grado para obtener el título de ingeniero electricista con el tema de la reconversión energética, mi sinodal me aventó mi libro y me dice, no, estas son vaciladas, no te voy a examinar sobre esto. En ese tiempo, México producía 3 millones de barriles diarios. Ni con las 6 refinerías rehabilitadas, ni con la nueva refinería, vamos a alcanzar los 3 millones de barriles diarios de petróleo. Luego entonces, ¿por qué estamos yendo rumbo al suicidio ecológico? Porque todos los días estamos dañando más y más al planeta. Yo había preparado un video en donde se muestra lo dramático que está viviendo el planeta, que ya no se puede. Y aquí hay otra foto que dice, así amanece la Ciudad de México, totalmente contaminado, con grandes contingencias, pero esto es diario, no es de ahorita, es de todos los días. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero dejarles un video que no dura mucho, que resume lo que nosotros hemos hecho en más de 10 años en materia de bioenergéticos. En bioenergéticos hay un gran potencial para nuestro país. En 2010 nosotros empezamos a trabajar con la generación de energía con el nopal. Igual nos batearon, nos pegaron, nos cerraron las puertas. Y quiero decirlo aquí porque es de estricta justicia también decirlo. No del todo nos cerraron las puertas. En 2013, la Zagarpa nos dio un apoyo y con eso construimos nuestra nave industrial y nuestra plantita, que parecía un ranchito por ahí abandonado, empezó a tomar forma. Ya teníamos una nave industrial. En 2016 llegó el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y nos dijo, bueno, ¿qué les falta para detonar este proyecto? Pues nos faltan compresores. Pues aquí está. Y en 2016 iniciamos un programa de generación de biogás para vehículos automotores. Hoy es una realidad. México tiene un proyecto insignia y es la generación de biogás con nopal. La planta icónica de México que siempre estuvo ahí, pero nunca le habíamos hecho caso y nunca habíamos volteado a ello. Después de eso dijimos, nos vamos a quedar con la plantita piloto de Zitácuaro, de Michoacán. Pues no, ahora estamos concluyendo y en 2 semanas, 3 semanas máximo, estaremos inaugurando una planta de tamaño industrial con biomasa, no solamente de nopal, sino con otras biomasas, y por eso digo que México es riquísimo en eso. Estamos utilizando los residuos del aguacate, lo que ya no sirve, lo que es basura, lo que causa daño ecológico, lo que va a los ríos y a los cuerpos de agua que contaminan los mantos freáticos. ¿Qué estamos haciendo? Convertir esa basura mezclada a las bacterias del nopal con las bacterias del aguacate y estamos produciendo una energía superior a cualquier biomasa que exista en México. Estamos sacando en bruto el 79% de metano. Supera a cualquier residuo animal o vegetal conocido hasta ahorita. Cuando nosotros obtuvimos la patente del nopal, sacábamos el 71% de metano. Ahora que ya registramos también la patente del aguacate, estamos sacando en bruto el 79%. ¿Qué quiere decir? Que se vuelve más rentable nuestro proyecto.
porque ya no tenemos que limpiar tanto para elevar la cantidad de metano. Y mientras más metano contenga el biogás, pues más riqueza vamos a tener, ¿no? Así que bueno, les voy a dejar ahorita con el video y después cierro mi intervención y no les voy a consumir ni siquiera los 15 minutos que me han dado. Adelante con el video, por favor. ¿No tiene audio? No, me dicen que no tiene audio, entonces vamos a continuar. Vamos a mostrarles entonces cuál es el problema en el que está ahorita México, en la bifurcación. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Refinerías o biorefinerías? El gobierno, el Estado, el gobierno mexicano está enfilando, al parecer, todos sus esfuerzos a continuar con las energías fósiles, pero no está volteando a ver a las energías renovables. Y yo quiero pedirle aquí al señor senador Fósil y al grupo parlamentario de senadores del PRD que nuestra visita no sea una visita de tipo social, que no se convierta tampoco en una visita de carácter político, en la que venimos, nos sentamos, nos tomamos la foto y se acabó y no pasó nada, sino que hay un acuerdo, que cuando salgamos de aquí hay un acuerdo, que haya un punto de acuerdo del Senado, del grupo parlamentario, para que le pida al presidente de la República que voltee a ver a las energías renovables. Yo tengo en prensa ahorita el tercer libro que habla de la experiencia del aguacate y de la experiencia del nopal. Ojalá que salga aquí la idea de que en el Senado me lo impriman. Yo no tengo capacidades económicas para hacerlo. Allá hay 2 libros que ya hemos publicado, se muestran en la pantalla. Ya tenemos 2 libros que dan cuenta de lo que hemos hecho. Ya tenemos uno tercero. Ojalá que aquí recibamos un punto de apoyo del Senado de la República para que impriman nuestro tercer libro. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Nosotros no nos oponemos a las refinerías, porque tampoco el país se puede quedar sin energía. Y estamos a punto de eso. Hemos tenido desabasto, lo acabamos de vivir. Además, los precios cada día están a alza y a pesar de que se dice que el IEPS se va a quitar, que se va a bajar, hasta ahorita no hay nada tangible. Nosotros, con las biorefinerías que tenemos actualmente, estamos generando energía más barata, pero es una energía limpia que no contamina. El vehículo que nosotros usamos con biogás, usted puede poner, cualquiera de nosotros, poner la nariz en el tubo del escape y no pasa nada, porque no hay ningún elemento contaminante. Es 0 gases de efecto invernadero, es energía limpia. Y lo más importante para el pueblo mexicano es que es más barato. Estamos nosotros en capacidad de salir y de ofrecerlo a 12 pesos el metro cúbico, que es el equivalente a 1 litro de gasolina. Entonces, ¿hay punto de comparación? Pues no lo hay. Es más limpio, es renovable, es sustentable y más barato. Entonces, ¿qué nos falta para detonarlo, para que llegue a toda la sociedad mexicana? Pues nos falta voluntad política. Eso es todo, no hay otra cosa, no le demos más vueltas. Todo lo que producen las refinerías, lo producen las biorefinerías. ¿Qué producen las refinerías? Pues combustibles. ¿Qué producimos nosotros como biorefinerías? Pues combustibles, polímeros, productos químicos, pero con una gran diferencia, no contaminamos. Los gases de efecto invernadero producidos por los elementos fósiles tardan millones de años de ser absorbidos de la atmósfera. Los gases ínfimos, las partículas más pequeñas, las muy reducidas que se producen con las biorefinerías, el mismo nopal lo absorbe de manera inmediata. Luego entonces generar energía con los bioenergéticos es total y absolutamente neutral, no contamina, 0 gases de efecto invernadero y México tiene un gran potencial en biomasas. Ya trabajamos nosotros con la yuca, liguería, la cebada, la caña de azúcar y con muchas más biomasas en México. Pero ya hemos avanzado y hemos llegado a la conclusión que en este momento lo que es un boom y lo que es una verdadera innovación son los residuos del aguacate y el nopal, que supera con mucho a todas las biomasas existentes. Y luego entonces, ¿por qué no impulsar esto? ¿Qué es lo que nos falta? Señor senador, yo con esto termino mi intervención, dejándoles a ustedes la idea o
picándole las costillas a quienes los tienen que hacer para que resuelvan voltear hacia las energías renovables. No estamos en contra del desarrollo y de rescatar a Pemex. No estamos en desacuerdo, pero también hay que pensarle. A Pemex la tienen quebrada. ¿Vale la pena echarle toda la lana del mundo que se está hablando? ¿O por qué no mejor impulsar las energías renovables? Incentivarlas, sí. Hace rato se hablaba de la energía solar y la energía fotovoltaica. Son muy buenas, sí, siempre y cuando sea con tecnología mexicana. De nada nos sirve llenar el país de paneles solares y que seamos los mexicanos nada más instaladores y darle mantenimiento a los paneles solares o a las plantas eólicas. No nos sirve. Ya basta de espejitos, no nos engañen. Que no vengan empresas extranjeras a decirnos que aquí está la panacea. Nosotros ya estamos desarrollando el panel mexicano con tecnología mexicana. Ese es el camino, que produzcamos nosotros nuestros paneles solares, nuestras máquinas eólicas, pero con tecnología mexicana, para que el beneficio económico se quede en México. México tiene un gran potencial y orgullosamente nosotros estamos trabajando por nuestro país y por México. Muchas gracias. Eso. Sí, hermano. Sí, porque si no van a decir que todo el día estoy fuera de la escuela y que usted esté aquí. No. Reconocimiento del doctor Aquemo. Dicen que a los de casa siempre se olvidan. Perdón, muchachos. Muchas gracias a mis alumnos del Instituto Tecnológico de Iztapalapa del primer semestre que han soportado aquí estoicamente todos los discursos. Y yo les pido también que si ahorita tengo que salir porque voy a una entrevista ahorita en Bloomberg Televisión, que se queden aquí hasta el final del evento y el maestro Telles y yo les vamos a poner no 1 sino 2 puntos. Muchas gracias. Le pedimos al maestro Aque que nos pase la lista para que el que se salga no pase el mes. Perfecto. Bueno, vamos a despedir al doctor, que qué interesante que haya otro tipo de tecnologías con nopal, con aguacate para producir gas metano. Gas metano. Gas metano. Biometano. Biometano, muy bien. Pues muchas gracias, doctor. Aquí le entregamos su reconocimiento. Sí, ya lo tenemos. Sí. Gracias, doctor. Gracias. Estamos en los datos. Muy bien. ¿Con quién? Bueno, vamos a darle entrada aquí. No, Richard Alfaro, perdón. Vamos a que pase Richard Alfaro. Sí, vamos a darle el uso de la palabra al doctor en geofísica Richard Alfaro. Es especializado en sismología. Se especializa en sismicidad inducida en campos geotérmicos y también en análisis de riesgo en zonas urbanas. Muy bien, bienvenido, Richard. Good afternoon, and thank you for the invitation to this event, Senator Juan José. Señor Juan José, agradezco mucho tener la oportunidad de dirigirme a ustedes. De lo que quisiera hablar yo es de la infraestructura sísmica y los datos. Y quisiera realmente cubrir qué es lo que puede ayudarme a llevar a cabo mi investigación en Texas para que todos podamos entender cómo los campos geotérmicos y las regiones sísmicas, como el trabajo que se lleva a cabo en Oklahoma en términos de gas y petróleo, funcionan. Una parte muy importante de investigación es poder tener acceso a la instrumentación de datos a través de instituciones que pueden manejar estos datasets y estos instrumentos y que a la vez nos permiten
tomar esta instrumentación y áreas de estudio de manera que podamos determinar cómo la industria del petróleo está afectando a diferentes áreas o cómo afecta a los campos geotérmicos en caso de la producción de energía. Es sumamente importante el poder estudiar todas estas áreas a fondo utilizando la sismología, así como otros métodos geofísicos. Pero lo que realmente es más importante y en lo que quisiera yo adentrarnos es contar con una institución, la academia, la industria, y sentarse todos juntos y proporcionar instrumentación y datos abiertos para poder estudiar estas áreas. Así que la academia y la industria requieren recursos, datos abiertos e instrumentación para poder desarrollar la idea de sobre cómo todos estos diferentes recursos funcionan y cómo podemos explotarlos nosotros de una forma que sea segura y eficiente. Así que realmente esto es lo que yo quisiera cubrir. Creo yo que México pudiera hacer uso de un observatorio institucional de todas estas diferentes industrias, a las cuales pueden dirigirse todas las diferentes industrias y Pemex, para poder solicitar acceso a recursos de datos y a documentación que puedan desplegar para poder llevar a cabo una evaluación de los recursos energéticos. Mientras más conocemos los recursos energéticos, más podemos explotarlos de una forma segura y eficiente. Creo que ese es el mensaje que yo quería comunicar. Creo que es importantísimo el desarrollar recursos. Y en términos de la línea de comunicación entre la industria y la academia, estas deben ser muy buenas para realmente poder explorar los recursos de una forma que resulte eficiente, creando las líneas de comunicación y proporcionando con ello los recursos que resulten necesarios a todas las diferentes instituciones para poder evaluar plenamente la situación. Como investigador, si una petrolera va a algún lado a obtener datos, quisiéramos conocer nosotros para efectos ambientales y seguridad toda esta información y quisiéramos pedir nosotros fondeo, instrumentación, poder solicitar datos para poder analizar la situación de las diferentes empresas. Por lo tanto, creo yo que estos son elementos esenciales que debiesen implementarse en cualquier situación. Esa sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Richard Alfaro. Muy interesante. Otro punto de vista de cómo se deben vincular diferentes ciencias para… Exactamente. Bien, vamos a darle el uso de la palabra a la doctora Yoli Pérez Campos. Ella actualmente es jefa del Servicio Sismológico Nacional e investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM. Es egresada de la Facultad de Ingeniería de este instituto educativo, la UNAM, donde formó parte de la primera generación del programa de alto rendimiento académico y de donde se tituló con mención honorífica como ingeniera geofísica. Realizó sus estudios de maestría en estadística y en geofísica, así como de doctorado en geofísica en la Universidad de Stanford. Realizó además un postdoctorado en el Instituto Tecnológico de California. Labora como investigadora titular en el Departamento de Sismología, estudiando la estructura sísmica de la zona de subducción y del noroeste de México, así como las características de la fuente de sismos mexicanos. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, contando con el nivel 2. De 2008 al 2010 fungió como representante técnico de México ante la Organización para el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares de la ONU. Actualmente es parte de la mesa directiva de la Sociedad Sismológica de América y de la Comisión Sismológica Latinoamericana y del Caribe, miembro del Comité Científico Asesor del Sistema Nacional de Protección Civil. Pues muy bien, lo primero que le quisiera yo preguntar, y sobre todo para que todos entendamos por qué ahorita que estamos hablando de la seguridad energética y de la generación de energía,
por qué hay tantos sismólogos metidos en esto. Porque normalmente nada más entendemos a los sismólogos por terremotos, sismos, etcétera. Ahora que nos explique por qué están los sismólogos metidos en la generación de energía. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, senador Juan Manuel Fósil Pérez. Doctor Miguel Ángel García, muchas gracias por su invitación. Senadora Ifigenia Martínez, muchas gracias y muchas felicidades por el reconocimiento que recibió el 8 de marzo. Muy merecido. Muchas gracias. Sí. Participantes y asistentes al foro, muchas gracias por su atención. Pareciera un poco extraño la participación de una sismóloga, en realidad varios sismólogos, como parte de este foro de seguridad energética, sobre todo que en México asociamos a los sismos con la seguridad nacional, desde la perspectiva de su potencial destructivo y de devastación, como hemos sido testigos en 1985 en la Ciudad de México, o en 2017 en el sur del país y también en la Ciudad de México y en el centro. Por esto agradezco al senador Fósil y al doctor García por la visión tan amplia de incluir este tema como parte del foro, el cual no ha sido tocado en otros foros energéticos o marginalmente mencionado en otras discusiones. La reforma energética permitió la apertura de la información y la discusión de temas relacionados con la industria energética, sobre todo la de hidrocarburos, de manera directa, pero también de manera tangencial. Uno de ellos es justamente la sismicidad y lo que ésta involucra para este sector. El transitorio 17º de esa reforma marca que se realizarán las adecuaciones al marco jurídico en las que el Estado procurará la protección y cuidado del medio ambiente en todos los procesos relacionados con la materia. Lo menciono porque hemos escuchado en los últimos años sobre las diversas posibles afectaciones como resultado del uso de una técnica conocida como fracturamiento hidráulico, tan mencionada en estas dos últimas mesas, la cual se planteaba iniciar próximamente con la ronda 3 en algunos campos del noreste del país. Una de estas afectaciones justamente es la sismicidad inducida y de ahí la importancia de la presencia de los sismólogos en estos debates. El debate en cuanto a sismicidad inducida ha existido en diversas partes del mundo y ha sido ampliamente estudiada en regiones donde se lleva a cabo el fracturamiento hidráulico con gran intensidad. Es el caso de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia y podría seguir mencionando otros países. Las observaciones han llevado a la conclusión de que la principal causa de la sismicidad inducida es la reinyección de fluidos de retorno, que para el caso del fracturamiento hidráulico se maneja en un gran volumen. Sin embargo, el tema de sismicidad inducida no es exclusiva de los campos de gas lutita. Se ha presentado en el mundo en campos de hidrocarburos convencionales también, en campos geotérmicos o en zonas de reinyección de CO2 al subsuelo. El denominador común es el cambio abrupto y sin control en el estado de esfuerzos en la zona, en presencia de fallas geológicas preexistentes que no habían sido caracterizadas sísmicamente. Uno de los retos a los que se han enfrentado los estudios de sismicidad inducida es justamente que no se contaba con un estudio y análisis previo de cómo se comportaba la región sísmicamente. Estos estudios han sido realizados en su mayoría con la mira de generar políticas que permitan el desarrollo y explotación de campos de gas lutita, pero que aseguren el bienestar de las comunidades en las que se localizan, evitando, en caso particular al que me refiero, la generación de sismicidad inducida. Y es volver al tema de realizar una actividad que es altamente riesgosa, pero de la manera más segura posible. Este tipo de estudios se han desarrollado con mayor interés y fuerza en el área de la geotermia. Tengo aquí a mi lado a un experto en esa área y también los hay en México, en particular en el Instituto de Geofísica de la UNAM. En el área de hidrocarburos, hoy en día los estudios han avanzado y se tienen modelos que relacionan las tasas de reinyección de fluido de retorno con la sismicidad que se genera en la zona, aunque todavía quedan algunas incógnitas por resolver y que será necesario desarrollar proyectos de investigación en torno a ello. En nuestro país tenemos una oportunidad única para el noreste del país, una región con potencial de extracción de hidrocarburos en lutita. Con la reforma se abrió la posibilidad de que esta actividad se llevara a cabo en un corto plazo, lo cual reducía el tiempo para poder generar un estudio de sismicidad base en la región. Sin embargo, se ha anunciado con este nuevo gobierno que no se realizará en México este tipo de práctica extractiva. Eso nos da tiempo.
no para sentarnos y esperar hasta que se vuelva a anunciar, sino para estudiar la región y estar preparados para delinear estrategias que minimicen el riesgo por sismicidad inducida ante estas prácticas. No podemos tomar ciegamente lo que se ha hecho y se conoce en otros países. Si bien la geología del noreste del país es similar a la que se tiene en el norte de la frontera, tiene sus particularidades, que harán necesario adaptar las estrategias aprendidas en el país vecino, pero que tendrán que tomar en cuenta las experiencias aprendidas de manera nacional. Es de notar que el país vecino ha impulsado redes sismológicas en los estados en los que antes se ignoraba el tema, como lo son Texas, que nos lo acaban de mencionar, pero también Oklahoma y Ohio, donde antes totalmente se ignoraba el tema sísmico. Necesitamos hacer lo mismo con el noreste de nuestro país. Ahora bien, podemos discutir sobre esta región, donde tenemos muy poca información sobre la sismicidad y su comportamiento, también sobre lo intenso o no de las actividades extractivas en la región, sobre el costo-beneficio del monitoreo de la sismicidad y de proyectos que nos lleven a este conocimiento geológico tan indispensable para establecer las estrategias mencionadas. Sin embargo, esta discusión debe ser para toda la región en la que se llevan a cabo actividades de tipo extractivo. En particular, si nos referimos al sureste del país, donde se explotan campos convencionales, donde en algunos de ellos se llevan a cabo técnicas de fracturamiento y en algunas regiones del sureste también se realiza reinyección de fluidos. Esta ha sido una práctica que se ha venido desarrollando durante varias décadas en nuestro país. El comentario generalizado por parte de la industria de hidrocarburos es que no se ha producido sismicidad inducida en estas regiones. Ahora, si bien en esta región ha sido estudiada por los sismólogos, no lo ha sido con gran detalle. El número de estaciones sismológicas existentes no ha permitido un análisis detallado. Además, al encontrarse en una región con sismicidad moderada de origen natural tectónico, es aún más complejo el poder establecer la diferencia entre las causas, por lo que se requiere una mayor investigación en esa región. Bien, ¿qué se necesita? Pues necesitamos un monitoreo más cercano y con un mayor número de estaciones en toda la región. Y me estoy refiriendo a la región noreste, centro y sureste, hacia la zona del Golfo de México. Esto nos permitirá identificar si alguna actividad humana, en particular las relacionadas con actividades de asuntos energéticos, a decir, extracción de hidrocarburos, geotermia, presas con fines hidroeléctricos, están generando alguna sismicidad inducida. Las presas están monitoreadas de cerca por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Los campos geotérmicos también. Hacen falta el monitoreo de actividades de extracción de hidrocarburos. Y permítanme ser insistentes. Los sismos inducidos por actividades de reinyección del fluido han alcanzado magnitudes mayores de 5 en otros países. No es el caso de México. En las regiones mencionadas de nuestro país se siguen técnicas constructivas adecuadas no se siguen técnicas adecuadas para resistir las aceleraciones que pueden presentarse ante sismos de estos tamaños. Prueba de ello lo han sido sismos recientes en la región noreste del país que han tenido apenas magnitudes cercanas a 4 y han provocado daños en casas habitación. Si bien estos daños no son muy cuantiosos económicamente y no representan que se paralice una ciudad, es importante reconocer que son el patrimonio de esas personas, por lo que no los podemos menospreciar y mucho menos ignorar. Es de esta manera que el monitoreo sismológico es fundamental para garantizar la seguridad energética de México. ¿Por qué? Porque la falta de un adecuado monitoreo puede implicar situaciones en los procesos extractivos y productivos que exponen a la población y por tanto pueden presentarse cancelaciones de las operaciones de campos geotérmicos o campos de hidrocarburos, como se ha presentado en otros países, por ejemplo en Europa. Otro tema donde las estaciones sismológicas juegan un papel importante es en los estudios de la estructura somera y profunda. Determinarla es crucial para dos aspectos importantes. Por un lado, el comportamiento de las ondas a su paso y por otro, para la caracterización geológica de detalle de las formaciones de interés. La sísmica pasiva representa una técnica que no es invasiva y es de las que menor impacto ambiental provoca.
Al día hay numerosos estudios de sísmica activa en el país. La sísmica pasiva ofrece a un costo mucho menor la posibilidad de realizar estudios a mayor escala que brindan datos que, como mencioné, pueden ser empleados en múltiples estudios. Este tipo de proyectos, si bien no requieren los montos que se alcanzan con la perforación de un pozo convencional, no son posibles de financiar con los recursos disponibles para proyectos de investigación científica o proyectos de baja escala. Hoy existen proyectos en el área de geotermia que involucran tanto el monitoreo sísmico como el uso de sísmica pasiva. Estos proyectos están siendo financiados por el Centro Mexicano de Investigación en Energía, el CEMIE, en geotermia, el cual agrupa a diversas instituciones de investigación y educación, así como empresas y entidades gubernamentales, con el objetivo de trabajar en conjunto en proyectos de desarrollo e innovación sobre energía. De igual manera, existe un proyecto europeo conocido como GEMEX, que ha conjuntado diversas instituciones de investigación mexicanas y extranjeras. En el área de hidrocarburos se ha sometido ya un proyecto como parte del Fondo CENER-CONACYT, pero el tiempo de espera para iniciarlo ha sido largo y se requiere algo que involucre a un mayor número de instituciones y a gran escala. Parece que el área de los hidrocarburos es más difícil de convencer de las bondades que les ofrecerá esta información y de las estrategias que se pueden desarrollar con bases científicas que permitan mejorar y hacer segura técnicas que hoy en día presentan un gran riesgo. Aprovecho la oportunidad, pues no se han mencionado en el foro y al margen del tema de sismicidad, que así como el CEMIE que acabo de mencionar en geotermia, existen los CEMIEs en océano para la energía aprovechando las olas y corrientes oceánicas, en sol para la energía solar, el CEMIE bio para biocombustibles y el CEMIE eólico. Entre ellos se ha ampliado el servicio. Con base en esto, también se ha ampliado el servicio solarimétrico, el cual permite medir el recurso solar en el país, contribuyendo al inventario que se mencionó al inicio de este foro que era necesario. Considero necesario revisar dichos centros y fortalecerlos para dar continuidad a estas investigaciones y desarrollos que se han generado, pero también para proponer nuevas iniciativas que nos permitan conocer todos estos recursos de energía renovable y fortalecer los monitoreos en energía geotérmica y en la parte de hidrocarburos. Ahora sí, regresando al tema de sismicidad. La Regulación Nacional para la Extracción de Hidrocarburos No Convencionales contempla de manera marginal los aspectos de sismicidad inducida para las actividades de explotación de gas lutita. Hubo muchas discusiones al respecto y fue muy complicado incluir, pues es un tema que afecta y a la vez no pertenece a ninguna de las competencias de los reguladores. Puede afectar a los pozos, pero no tiene que ver con su perforación, operación ni abandono. No tiene que ver con el ambiente, aunque podría afectarlo. Lo mismo pasa con los acuíferos. De tal manera que el tema quedó plasmado en una regulación que sugiere se sigan las mejores prácticas en el tema. Esto puede entenderse de manera muy positiva y alentadora, donde se realicen los estudios pertinentes previos a la actividad de explotación, se realicen los monitoreos adecuados y con base en lo observado se tomen las decisiones que garanticen la seguridad de las operaciones, pero sobre todo de la población. Permítanme ser escéptica al respecto. Sin embargo, cuando de sismicidad inducida se trata, es importante reconocer que en algunas regiones del país no se cuenta con el registro histórico ni detallado que nos permita una evaluación real de su sismicidad base. Por lo tanto, se requiere, como en todo, de gran transparencia. Las prácticas abiertas de monitoreo y reporte permiten la verificación de las buenas prácticas ante técnicas tan controversiales que han probado beneficios económicos, pero que tienen el potencial de afectaciones a las poblaciones. El monitoreo debe realizarse de manera tripartita y verificable entre las empresas operadoras, los reguladores y la academia. Esta última en su carácter de árbitro imparcial y con el potencial de desarrollar e innovar en mejoras de las técnicas, de la política pública y de la regulación asociada. Podemos y debemos tomar en cuenta las lecciones aprendidas de otros países, donde la sismicidad inducida en campos geotérmicos ha parado operaciones de las empresas productoras o bien ha evitado que se inicien operaciones extractivas de hidrocarburos. Estos efectos han sido resultado de la falta de conocimiento previo de la región en términos sismológicos, lo cual se puede ganar con un monitoreo previo y estudios detallados, no solo de la geología de los últimos kilómetros, que es lo que brinda la sísmica de reflexión,
sino de toda la corteza, de la presencia a profundidad de fallas que no son evidentes en la superficie, así como de los esfuerzos existentes en la región, que son los que dictarán la respuesta de la roca ante la estimulación del fluido inyectado. También les ha fallado el monitoreo y la toma de decisiones con base en lo que éste les puede aportar. Todavía hay mucho por desarrollar a nivel científico y tecnológico en ese sentido, pero no podemos desarrollarlo si no hay el apoyo en términos de infraestructura y de recursos económicos y de personal para realizarlo. En México tenemos especialistas en el tema y colaboramos con los colegas en el extranjero que están trabajando en ello. Es necesario nuestro conocimiento local en todos los aspectos y aprovechar de las experiencias particulares que se han tenido en el extranjero. También necesitamos formar a nuestros futuros expertos, lo cual ha sido mencionado por los participantes previos a mí en este foro. Ya se mencionó por los ponentes anteriores la importancia de fortalecer nuestra red de monitoreo sísmico a nivel nacional, pero también es necesario a nivel regional, estatal y local. Contar con equipos para proyectos específicos y, tomando el ejemplo del país vecino, el establecimiento de consorcios academia-industria que resuelvan problemas específicos con el financiamiento de las empresas. Este modelo ha llevado a grandes descubrimientos, no solo en aplicaciones innovadoras que han mejorado las tecnologías aplicadas por la industria petrolera en específico, sino también a conocimiento básico que lleva más allá de la frontera. Aquí están los colegas de Texas, un estado en el cual no se había dado la importancia del monitoreo sísmico. Es con la combinación de los proyectos de gran escala y a nivel nacional que se empezó a poner el ojo en la sismicidad del estado y la estructura cortical de la región, y con el incremento de la actividad de extracción de hidrocarburos no convencionales que el monitoreo sísmico y estudios corticales tomó significancia el tema. Nosotros, del otro lado de la frontera, nos hemos quedado rezagados. De manera artificial, hemos construido un muro que separa el conocimiento sismológico de la zona. No ha sido por falta de deseo o interés por la parte académica o de la comunidad sismológica. Esperemos pronto se derrumbe ese muro con interés político y recursos económicos, infraestructura y humanos. Hoy existe un diagnóstico a nivel nacional sobre nuestras capacidades de monitoreo. Sabemos que la región noreste y sureste son muy limitadas. Tenemos una visión de un mínimo necesario para la red, el cual deberá ser complementado con necesidades específicas a nivel regional, estatal y local. Esperamos que en un futuro muy cercano sea esta visión una realidad. Resumiendo, son 3 aspectos a considerar. 1, revisar las regulaciones existentes, recientemente planteadas, para que se contemplen las actividades de monitoreo abierto y verificado con datos disponibles a la comunidad académica. 2, establecer la línea base y monitoreo permanente de la sismicidad, lo cual requiere de inversiones que provean de la infraestructura y que garantice su sustentabilidad. Y 3, generar proyectos y formar recursos humanos en el área de sísmica pasiva y sismología en general. Cabe mencionar que habemos 80 sismólogos en México. Esto, de igual manera, implica inversiones en infraestructura, proyectos de investigación y en recursos humanos, tanto técnicos como de estudiantes que se formen en el tema. Este tema conllevará un mejor conocimiento del comportamiento del subsuelo en nuestro país y de la sismicidad de magnitud pequeña que hoy en día se desconoce, así como una participación más activa de mexicanos en actividades de verificación de las actividades extractivas que se realizan en nuestro país. Eso es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Muy bien. Pues aquí damos por terminado esta mesa 2. Nos falta la última. Así que vamos a darle sus reconocimientos a los participantes en este caso particular. Bueno, ya se nos fue el doctor Miguel Ángel Aquea, así que nos queda la doctora Yoli Pérez Campos y Richard Alfaro. A ver los reconocimientos, por favor. Y se preparan Leobardo Salazar Peña y Solimar Ayala Cortés. Ya estamos terminando. Gracias. Oigan, y aprovecho que está con nosotros la doctora Ifigenia Martínez. Ella es economista, política, académica, diplomática, exdirectora de la Facultad de Economía, por eso le dicen la maestra Ifigenia. Fíjense, fue la primer mexicana graduada con maestría y doctorado en economía por la Universidad de Harvard. Para que vean qué clase de personaje
tenemos aquí con nosotros. Ha sido diputada federal varias veces, senadora, ya ha ocupado diversos cargos de alto nivel en la administración pública y actualmente es senadora de la República por el partido Morena. Acaba el día 8 de marzo, como lo señaló la doctora Yoli, de ser condecorada con la medalla Sor Juana Inés de la Cruz. En la Cámara de Diputados se entrega a mujeres mexicanas que hayan tenido destacada labor en la lucha social, cultural, política, científica y económica. Creo que en todas ha participado la maestra Ifigenia, así que nuestro reconocimiento también, maestra, por esa labor tan distinguida. Y aquí en el Senado, la sala de protocolos, que está aquí cerca, también se acaba de darle el nombre de la maestra Ifigenia Martínez a esa sala, también el pasado 8 de marzo. Felicidades, maestra. Qué gusto de veras tenerla con nosotros. Bien. Fíjense, qué bonito es ver cuánta gente preparada tenemos en México, y cuánta gente preparada también que nos está acompañando hoy de Texas, pero hay capital humano para poder sacar adelante a México en muchísimas áreas. Nada más en esta, ver cuánta gente preparada, la verdad que qué gusto que tengamos ese capital humano tan importante que requieren todos los países, que nosotros lo tenemos y que muchas veces no lo aprovechamos. Ese es parte de nuestro atraso que tenemos, no saber aprovechar a nuestro capital humano. Bueno, pues les vamos a dar su reconocimiento a la doctora Yoli y a Richard Alfaro. Superdoctora en sismología, ¿eh? Gracias, doctora. A Richard, muchas gracias, Richard. Gracias. También otro sismólogo de Texas. Muy bien. Y para que vaya practicando también el español, aquí 4 libros sobre el balance de las reformas estructurales y cambio climático. Muchas gracias, Richard, y bienvenido. Gracias. Muy bien, pues vamos a, por favor, ya al último panel, que sería con el doctor Leobardo Salazar Peña y Solimar Ayala Cortés. Adelante. Bueno, ingeniero geofísico. Un evento multidisciplinario con participación de académicos, empresarios, legisladores y representantes de organizaciones de la sociedad civil es el que suma el foro La Seguridad Energética en México, impulsado por el grupo parlamentario del PRD de esta Cámara de Senadores, que hemos tenido oportunidad de llevarle en diferentes espacios de este canal del Congreso. Por su atención, gracias. Hasta la próxima.